Un nuevo Día Mundial de Al-Quds se conmemora en este último viernes del sagrado mes de Ramadán. Una fecha decretada por Imam Jomeini tras la Revolución Islámica de 1979 y que hoy confirma su objetivo. La causa palestina no debe quedar en el olvido. Precisamente en fechas como esta, esa consigna cobra peso cuando observamos a cientos de personas alrededor del mundo marchando en rechazo a las violaciones del régimen de Israel contra los palestinos y exaltando el derecho de este pueblo a retornar a sus tierras ancestrales usurpadas hoy. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos esta edición especial. En agosto de 1979 y tras la victoria de la revolución, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini, designó el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds para incitar a todas las personas libres del mundo a expresar solidaridad a nivel internacional con la causa palestina ante la ocupación israelí. روز قدس را باید مسلمان‌ها زنده نگه دارند. من کرارن راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. Ahora y 4 décadas después, millones de personas salen a las calles de todo el mundo en solidaridad con el oprimido pueblo palestino, en apoyo a la causa palestina y en contra de la ocupación y crímenes del régimen de Tel Aviv. Desde Irán el apoyo a Palestina y a su causa ha sido más firme y más rotundo. Centenares de miles de iraníes inundaron las calles de todo el país persa para condenar la ocupación israelí del territorio palestino y la profanación israelí de la sagrada mezquita Al-Aqsa, vaticinando por medio de consignas el inminente colapso de Israel. مردم ایران همیشه توی همه صحنه‌ها جایی که حس کنن یک ظالمی داره به یه مظلومی ظلم میکنه پای صحنه بودن و پشتیبان اون مظلوم بودن. Los indignados también cuestionan el silencio cómplice de la comunidad internacional, en especial de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, ante las horrendas atrocidades israelíes contra los palestinos. Afirman que el régimen sionista se ha fundado en base al crimen, el saqueo y el robo de las tierras palestinas, la confiscación de sus derechos y la ocupación de las tierras musulmanas. این جنایتکار امروز زمینگیر شده و امروز جبهه انقلاب و جبهه مقاومت توانسته است قوی‌تر و موفق‌تر از ترکیب ابزارهاش استفاده کنه. Actos similares tuvieron lugar en varios países como Siria, Pakistán, Afganistán, el Líbano, Yemen, Tanzania, Malasia e India, entre otros, para repudiar las violaciones israelíes a las normas y los derechos internacionales. الضفة التي هي دولة القدس يعني دعمها يعني مساندتها لنكن صريحين وواضحين. دعمها ليس فقط الدعم المعنوي والسياسي. يخطئ العدو الإسرائيلي عندما يبني ويطمئن ويقول خلاص هاي حساباتي الثابتة. En Gaza y los territorios ocupados palestinos, los grupos de la resistencia advirtieron que no dejarán la lucha hasta la liberación total de sus tierras. في هذا اليوم في يوم القدس العالمي رسالة الدعوة إلى الوحدة الفلسطينية أولا، إلى وحدة الأمة العربية والإسلامية ودعم مقاومتنا ودعم صمود شعبنا في الضفة والقدس والداخل، إلى كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، إلى العمل على وقف إجراءات إسرائيل العنصرية والعدوانية بحق المصلين في القدس الشريف. Allí veíamos entonces parte de esas manifestaciones que se han dado durante toda esta jornada en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo al agresor israelí. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando el Sheikh Abdul Karim Paz, máster en Teología Islámica, director general de la Mezquita Al-Tawhid desde Argentina.
Y también nos aportará en el análisis Juan Francisco Coloane, analista internacional, sociólogo, exoficial de la ONU en Asia y África desde Santiago de Chile. Allí teníamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Le doy la bienvenida en primer orden a usted, Sheikh Abdul Karim Paz. ¿Qué tal está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Muy bien, y bienvenido como siempre, Juan Francisco, a esta edición de Detrás de la Razón. Bueno, yo quiero iniciar con usted, Sheikh, porque allí, de hecho, lo veamos en parte de la pieza, del material inicial, cuando Imam Jomeini decretó el último viernes del sagrado mes de Ramadán como Día Mundial de Al-Quds, parece haber sido visionario, ¿no? No solo con el momento que se vivía en ese entonces, en ese año 1979, sino quizás con lo que venía después. Y yo quiero citar una frase para pasar a su respuesta. Los musulmanes deben mantener vivo el día de Al-Quds. Ya he advertido sobre la codicia de Israel. Israel no estará satisfecho con las tierras que ha usurpado. Yo le pregunto, Sheikh, hoy cuando volvemos a escuchar esas frases del líder fundador y vemos lo que está ocurriendo en los territorios ancestrales palestinos y su pueblo, ¿qué pensar? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios el clementísimo, el misericordiosísimo. El Imam Jomeini era un hombre, un teólogo consumado, un gnóstico, un filósofo, un conocedor profundo del Islam y por lo tanto de la sabiduría profética y la sabiduría revelada. Por lo tanto, su visión es una visión muy profunda. Realmente los tiempos con que ve el ojo del Imam Jomeini son tiempos muy vastos, tanto en lo que hace a las fuentes de la sabiduría en el pasado como al porvenir y lo que está por venir. De modo que cuando estableció el día de Quds, el último viernes del mes de Ramadán, como día de solidaridad con Jerusalén y con Palestina, sabía que es una obligación islámica, es una obligación del profeta Muhammad, de la Sunna o de la tradición profética, que cuando un musulmán es atacado, los demás debemos defenderlo. No debemos ser indiferentes. El ataque a uno de los nuestros o la ocupación de 1 metro de tierra del mundo islámico es prohibido para los musulmanes tolerarlo. De modo que, obviamente, él puso como prioridad y como cuestión prioritaria la liberación de Palestina y sabía que además, si no se levantaba, si no pedía auxilio, si no llamaba al levantamiento en defensa del Islam, no iba a quedar, no solamente no iba a quedar Palestina en pie, no solamente no iba a quedar Palestina en pie, sino no iba a quedar el mundo islámico en pie. Por eso pide socorro y dice que el Islam está en peligro. Así que no es de extrañar que la visión de este gran sabio abarque lo que hoy estamos viendo con nuestros propios ojos, de que Israel no va a ceder en su ambición, pero que al mismo tiempo el levantamiento de los musulmanes y de los no musulmanes, de todos los hombres libres del mundo, es el camino para la liberación de Palestina. Así es. Voy a ir con usted ahora, Juan Francisco, más adelante retorno con usted, Sheikh, porque efectivamente todos los años se conmemora el Día Mundial de Al-Quds desde 1979 y en efecto se expone y se vuelve a recordar la causa palestina y sus desafíos, Juan Francisco, pero no todos los años quizás son iguales. El contexto cambia, el equilibrio de fuerzas, las causas, incluso los enemigos. A su consideración, ¿qué hace particular este Día de Al-Quds en 2023? Mire, voy a partir del concepto que el colega que está en la entrevista de Argentina dice: el Islam está en peligro en la medida que se le usurpen sus territorios. Ese es un concepto fundamental, en el sentido que cuando se funda el Estado de Israel, en mayo del 1948, y Estados Unidos precisamente es el primero que aprueba esta creación del Estado de Israel, allí se produce una extrema alteración, que es el concepto que yo he estado manejando en los últimos meses, como usted sabe, respecto a cómo está el mundo hoy día. Y esa extrema alteración son todos aquellos dividendos
que la Segunda Guerra Mundial no resolvió. Y el primer dividendo, por usar un término bancario, pero el primer problema que genera el fin de la Segunda Guerra Mundial es la creación del Estado de Israel como una condición de extrema alteración en el planeta Tierra. Y lo digo con toda responsabilidad como ex funcionario de Naciones Unidas. Yo como funcionario y ex funcionario ahora, nunca estuve de acuerdo con la fundación del Estado de Israel. De partida, el secretario George Marshall renuncia en Estados Unidos y le dice a Truman, le dice, usted está actuando por razones domésticas, por razones políticas domésticas. Usted no está mirando el universo, no está mirando el planeta, no está mirando el mundo de alguna manera después de la Segunda Guerra. Y esta es la alteración máxima. El segundo punto que quiero llevar adelante, respondiendo a su pregunta respecto a la importancia del Quds y la importancia del discurso de Ayatollah Khomeini, que Ayatollah Khomeini, de alguna manera, el Ayatollah le recuerda al mundo islámico que tiene que estar unido, porque sin unidad ese peligro va a ser permanente. Y el conflicto palestino-israelí tiene una particularidad que no tiene ningún otro conflicto en el mundo. Habrán conflictos de izquierda y derecha, entre comunistas y no comunistas, entre imperialistas y no antiimperialistas y proimperialistas, pero si hay un conflicto en donde los bandos están divididos y con fuerza es en el bando islámico, digo bando en el sector islámico y en el sector sionista o el sector judío. El sector judío está dividido con extrema profundidad, diría yo, aunque menos que en el sector islámico. Sin embargo, donde yo veo que en el sector islámico hay divisiones que son todavía muy profundas, y eso hace daño a la causa palestina, y hace daño a lo profético que fue el Ayatollah Khomeini cuando dice que el mundo islámico tiene que permanecer unido, porque su visión desde 1979 es que él de alguna manera advierte y anticipa, ¿no es cierto?, que el mundo occidental, entre comillas, pretende la división del mundo islámico y aspira a la división del mundo islámico utilizando precisamente la creación del Estado de Israel. Entonces, eso es realmente maléfico, por usar una palabra bien dura, en el sentido que hay un maleficio desde el punto de vista de la cultura occidental, de que a partir de la creación del Estado de Israel hay una división en el mundo. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo como extrema alteración. De hecho, esta hipótesis de trabajo no me la aceptan a mí, Dani Pérez Díaz. A mí me cuesta hablar en los medios chilenos. De hecho, son pocas los medios que me entrevistan, porque mantengo estos puntos de vista. Y ustedes me abren esta oportunidad de hacerlo. Es decir, la gran alteración y la gran división en el mundo es la división entre el islamismo y lo que son proponentes de la mantención del Estado de Israel. Lamentablemente, dentro de aquellos que están apoyando la mantención del Estado de Israel en las condiciones actuales, está también la izquierda, porque la potencia del lobo de Israel también penetró fuertemente en la izquierda. Y yo permanentemente y anteriormente, cuando hacía clases en la universidad, me daba cuenta de esa disputa entre izquierda y sionista aquí en Chile, en donde veo que el sionismo también está infiltrado dentro de la izquierda. Porque yo he visto discusiones entre judíos de izquierda atacando a compañeros que apoyan la causa palestina, que no son necesariamente islámicos, que son cristianos. Entonces, esas dos divisiones, tanto en el mundo islámico como en el mundo judío sionista, es otra característica de esta extrema alteración. Un desafío, de hecho, que lo han expuesto los líderes actuales de las resistencias en Asia Occidental, la importancia de la unidad, y sigue siendo un gran desafío. Voy a ir con el Sheikh ahora y ya regresaré con usted, Juan Francisco. Quizás podría parecer contradictorio, Sheikh, que Israel ha asegurado no querer modificar el status quo derivado del conflicto de 1967, pero viendo la continua represión, ¿no?, a los palestinos, además en pleno mes sagrado del Ramadán, en la explanada de las mezquitas, la profanación de la sagrada mezquita de Al-Aqsa, allí lo veíamos, y la colonización y los planes de más construcciones
¿cree usted que el régimen israelí llegue a cumplir, ¿no?, ese plan de judaización en la zona, o antes le tocaría enfrentarse a una nueva intifada? Bueno, si vamos a ver lo que dicen los propios sionistas en el estado que ocupa Palestina, dicen ellos que hay una profunda división entre ellos. Yo creo que es mucho más profunda que la del Islam. Eso disiento un poco con mi contertulio, porque ellos mismos están expresando que el avance del extremismo de aquellos que quieren ocupar plenamente todo el proyecto, digamos, que en rigor es una promesa de Dios a Abraham, pero tenemos una lectura muy distinta en el Islam y en el judaísmo, tal como lo entienden los sionistas, porque hay judíos y rabinos que sostienen que únicamente se puede regresar a Palestina con la venida del Mesías. Y ellos eran los que se opusieron al proyecto sionista. Dentro del proyecto sionista es una alianza entre ateos y judíos extremistas, y estos judíos extremistas, que son de aquellos que en mayor medida se está valiendo Netanyahu, están llevando a este proyecto sionista al abismo. Dicho por los propios sionistas, aquellos que sostienen que el proyecto de Israel no era este, y que ante la resistencia y la fuerza de la resistencia, insistir en estas provocaciones, como las que aludió usted en Jerusalén y en otras partes del territorio ocupado, sí, y la política extremista de los colonos, en realidad lo que está haciendo es hundir el proyecto sionista, porque incrementa la resistencia, fortalece la unidad de la resistencia tanto dentro de Palestina ocupada como fuera, y a su vez está generando una grieta tremenda dentro del propio Israel, porque sostienen que este extremismo, como dije antes, es absolutamente destructivo, además de inhumano, porque también hay que entender que muchas personas que viven en Israel y que creyeron en un proyecto que les vendieron, un proyecto de corte humanista, espiritual, se dan cuenta que en realidad el proyecto es inviable, porque jamás ocurrió aquello de que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, sino que había un pueblo allí. Claro. Y que con su enorme voluntad y sacrificio de resistencia está mostrando al mundo, a pesar de que el mundo hace todo lo posible para, el mundo, me refiero al mundo mediático imperial, hace todo lo posible para ocultar este levantamiento heroico, pero ya trasciende las fronteras, y año a año vemos que el Día de Palestina, el último viernes de Ramadán, es cada vez más fuerte y hace escuchar su voz en todas partes. Y justo a ese punto iba ya en la recta final del programa, Juan Francisco, porque ¿cómo considerar o cuán importantes son estas demostraciones de solidaridad, ¿no?, con la causa palestina a la fecha, aun cuando hemos visto que Israel parece no importarle nada, ni siquiera las resoluciones internacionales? Pero ¿cómo hiere o boicotea de alguna manera ver estas expresiones populares, y no solo en Palestina, no solo en el mundo musulmán, sino también en países pues a lo largo y ancho del mundo, como lo hemos visto, gente que sale a expresarse en la calle en favor de Palestina y en condena de las atrocidades israelíes? Bueno, precisamente mantener la causa palestina tiene que ser una orden de primera magnitud y de primera prioridad en el progresismo en el mundo, o en aquellos que abogan por derechos humanos, incluso en el liberalismo, los que abogan por libertad, los que abogan, digamos, todas las condicionantes fundamentales del mundo liberal tienen que estar con la causa palestina, y eso no está ocurriendo. Y como usted bien decía en la introducción, el silencio cómplice de la comunidad internacional. Trabajar dentro de Naciones Unidas es muy complejo con este tema precisamente, porque el lobby de Israel está infiltrado en Naciones Unidas a nivel global, digamos. Tiene un global reach, como se dice en inglés, muy vasto. Yo diría, el lobby de Israel no se le compara al Vaticano, incomparable. El Vaticano creo que tiene el nivel de llegada global más grande del mundo.
digamos, el Vaticano, la Iglesia Católica. Sí. Sin embargo, se le acerca el lobby de Israel porque están en la academia, en los partidos políticos, en las empresas, en las industrias. Chile es un país pequeño, de 20 millones de habitantes. Tiene 15 provincias, 15 regiones. En todas las regiones hay lobby de Israel aquí en Chile. Me imagino que en Argentina es lo mismo, en Uruguay, en Brasil y en otras regiones también de América Latina. Entonces aquí estamos en presencia de una organización política religiosa, el lobby de Israel, tremendamente vasta y con muchas conexiones. Es muy difícil luchar contra ese lobby porque está ligado también a las corporaciones transnacionales y al gran capital. Entonces la lucha es dura y eso es lo que yo llamo la gran alteración, la extrema alteración hoy día, que es un dividendo de la Segunda Guerra que no lo resolvió. Es increíble, Dani y colega contertulio, se arman acuerdos post Segunda Guerra Mundial y se funde el Estado de Israel. Eso parece increíble en la retrospección analítica. ¿Cómo es posible que generen otro conflicto permanente a 2 años de haber puesto fin a la Segunda Guerra? Es decir, a mí me parece inconcebible que estadistas que tenían cierto nivel y cierta estatura, Roosevelt no estaba vivo. Es probable que Franklin Delano Roosevelt, con una visión histórica profunda que tenía Franklin Delano, no lo habría permitido. Lo permitió Truman, que es un neoconservador, que estaba por la supremacía absoluta de Estados Unidos, cosa de que Franklin Delano Roosevelt no estaba por la supremacía absoluta de Estados Unidos. Entonces estas cosas van a la par. La supremacía absoluta de Estados Unidos va a la par con la dominación y la preponderancia del lobby de Israel. Por lo tanto, estas celebraciones y retrotraer, ¿no es cierto?, el llamado de la Ayatollah Khomeini de Irán del 1969, que con mucha visión dice: tenemos que preocuparnos de esta situación. Y a mí me parece que hoy día, yo tengo un programa de radio dentro de poco, la radio Recabarren, una radio muy honorable en Chile, una radio digital. Voy a partir con este programa, voy a partir con lo que ustedes me entrevistaron y celebrando al Quds, en el sentido de que es el foco y el elemento de unidad para mantener la causa palestina a flote a nivel global. Así es, y hablando precisamente de ese nivel global, es muy importante y seguro ya nos queda para el análisis en otra edición porque el tiempo lamentablemente se nos fue, pero revisar cuán va a influir también ese declive de la hegemonía estadounidense en el nuevo orden mundial en un declive para el régimen de Israel, pero esa reflexión la vamos a dejar ahí en el aire y seguro contaremos con su análisis, el de usted y el del Sheikh, para una próxima oportunidad. Allí seguiremos el pulso de la causa palestina de aquí en más. Gracias por haber participado en esta edición especial, Juan Francisco, y usted también, Sheikh Abdul Karim Paz. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, allí el panorama lo escuchábamos de nuestros expertos en esta programación especial el día de hoy. Lo cierto es que, como incluso señalan los líderes actuales de la resistencia en Asia Occidental, la unidad de los países islámicos debe seguirse manteniendo como la clave para el combate y la defensa de la causa palestina. Una causa que se niega en definitiva a ser olvidada, y allí lo hemos visto con esas imágenes el día de hoy y que van a seguir siendo. Gracias como siempre por su sintonía, me despido de ustedes, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes con mucho más análisis acá en Detrás de la Razón.